Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. En el largo proceso por el intento de separación de España de una parte de catalanes, nos han venido contando, y siguen en ello, y persisten, todos los pormenores de lo que supondría la independencia. La salida de más de 1000 empresas, el descenso del turismo, las repercusiones en el agro catalán, especialmente el sector de la avellana, el revuelo de los frailes de Montserrat, la montaña sagrada de Cataluña, el incremento de la venta de banderines chinos y hasta el temor a torcer la fortuna con la espantada de la Bruixador. Incluso nos han contado la posible vida en el talego que están llevando los del gobierno entrullado. Mas, siendo la identidad cultural lo primero que los nacionalistas esgrimen en su defensa, ¿cómo es que no se habla de la cultura? De lo que supondría la hipotética división territorial. Se cuestiona dónde jugaría el Barça y el Girona o el Tarraconense, pero nadie se pregunta, por ejemplo, dónde actuarían las compañías de teatro catalanas que giran por todas las Españas, o las productoras audiovisuales que copan la mayor parte de la producción en español. Pues bien, hoy queremos hablar de la cultura en Cataluña y en España, si es que la cultura no es multivariada y universal. El mundo de la cultura no permanece ajeno al debate generado en torno a la independencia de Cataluña. El ámbito de la creación y de las ideas no se había expresado hasta ahora con tal rotundidad y complejidad sobre el proceso independentista catalán. Serrat y Llach fueron un patrimonio cultural, político y sentimental, por ejemplo, para los catalanes, pero también para millones de ciudadanos del resto de España que se emocionaban con sus canciones y que las convirtieron en himnos a la democracia y a la emancipación personal. Fueron años en que Cataluña y España compartían referencias. Ahora sus voces se han separado. Mientras Serrat habla de gran fractura social a cuenta del procés, su antes compañero de escenario y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, arremete contra él y contra todo el que apuesta por la unidad. Frases como el ADN catalán es mejor lo han catapultado a un radicalismo incomprensible para los que le seguían cuando cantaba que no quería banderas. También han defendido su postura claramente independentista la directora de cine Isabel Coixet y la actriz Núria Esper, mientras hay disparidad de criterios en familias como la de los Sardá. El gigante editorial Planeta es también un claro exponente de la oposición al independentismo. Resulta curioso que en una impresión de papeles Manolo Escobar se haya convertido en símbolo de la canción protesta para muchos frente a la estaca de Lluís Llach. Y para hablar de este asunto he invitado a 3 periodistas independientes, que no independentistas, y que paso a presentarles porque lo suyo es que entremos ya en materia. Alfredo Valenzuela, periodista de la agencia EFE, periodista salvaje. Bienvenido. Muchas Alfredo. gracias, Jesús, por la presentación. Eva Díaz Pérez, escritora, tiene ahora mismo recién publicado El color de los ángeles sobre Murillo, ha sido periodista del Mundo pues muchísimos años, ahora escribe donde la llaman y donde le piden trabajo, y yo la presentaría como periodista abrumadora, porque sabe de todo, está en todas partes y cumple con todo el mundo. Qué peligro. Bueno, gracias por el atributo. Bienvenida, ¿no? Ya has estado aquí con nosotros. Y el tercer invitado sería Carlos Mármol, muchos años periodista en el Grupo Yolí, después en El Mundo, ahora en Crónica Global. Y me gustaría presentarlo como periodista impertinente. Hola, Jesús. Bienvenido. Bueno, así te hace llamar tú, ¿no? Sí, sí. Tengo que decir que el atributo no se me ocurrió a mí. Surgió cuando alguien me dijo que no tenía la actitud adecuada, pero bueno, es un atributo en el que me reconozco. Bueno, ¿qué pensáis? La división, si llega a producirse, o este intento de división en lo cultural, que es lo que nos interesa en este momento, ¿perjudicaría o beneficiaría? ¿Quién saldría perdiendo si de llegara a producirse? Yo pienso que ellos, vamos, no me cabe la menor duda, entre la lengua de Cervantes y, en fin, la historia de nuestra cultura, a mí es que una de las cosas que me está dejando asombrada y que no paro de asombrarme como un entomólogo admirada ante un insecto, es esa sensación, esa difusión de superioridad que expresan los catalanes. Y gente inteligente y lúcida, eso me está dejando muy asombrada. La mitad de los catalanes. La mitad de los catalanes, efectivamente. Efectivamente. No deja de asombrarme, sinceramente. Hombre, la historia de la cultura española, evidentemente, Cataluña forma parte, sin duda, sin lugar a duda.
pero rastreamos un poco, y ya que estamos en Andalucía, la dosis bastante importante de presencia andaluza creo que es muy importante. Es verdad que ellos tienen la industria y desgraciadamente la cultura pues está demasiado mediatizada y dependiente del fenómeno industrial. Ahí sí que tendríamos un problema, pero no me cabe la menor duda de que si en el caso hipotético, que yo creo que no, pero bueno, de que se independizaran, quienes pierden son ellos. Yo me gustaría matizar una de las cosas que ha dicho Eva tan acertadamente como ella acostumbra, y es cuando dice que ellos tienen la industria. Y yo querría introducir ahí un matiz, y el matiz es que la industria está allí, pero ni la tienen ellos ni es de ellos, sí, es de todos los españoles por igual, que es lo que en definitiva se está debatiendo. Yo te daría un hecho y una opinión. ¿Por dónde quieres tú que empiece? Si quieres empiezo por el hecho de que quién pierde más. Si quieres empiece por el hecho porque los hechos hablan por sí solos y luego mi opinión, como las opiniones son como las narices, que cada uno tiene las suyas, pues yo también tengo la mía. El hecho es que he mandado a imprimir la relación del Premio Nacional de las Letras Españolas, que está dotado con 40.000 pavos, que no está mal, 40.000 euros. Es uno de los que tiene mejor bolsa. Exactamente, que salen de los impuestos de todos los españoles, desde el que se levanta a las 6 de la mañana para varear los olivos hasta la señora que se levanta a las 5 de la mañana para fregar oficinas, que pagan impuestos también, para que algunos escritores, en reconocimiento justo y merecido, se lleven 40.000 euros cada año. Desde el año 84, que está instituido este premio, hasta el año pasado, el premio ha sido otorgado a 13 veces a escritores catalanes, la mayoría de ellos en catalán, 13 veces, y 3 veces a escritores andaluces. Ese es el porcentaje. Yo no sé, tú que eres más de teatro que yo, sabrás si en el mundo del teatro funciona la cosa igual y en la misma proporción. Pero quiero recordar que del año 84 aquí son 32 veces que se ha dado el premio, 13 es casi la mitad de 32, sí. Es bastante más del 40%. Y se le ha dado a escritores catalanes. Claro, son tantos... ¿Andaluces quiénes han sido? Pues andaluces han sido, que yo recuerde, Francisco Ayala, Caballero Bonal y Lledó. Casi nada. Emilio Lledó. Emilio Lledó. Entonces, claro, al dárselo a los catalanes se permiten dárselo también a gente que está muy bien. Yo no estoy diciendo que no se lo merezcan, pero que son más del campo de la erudición, de eruditos, que del campo de la creación, como por ejemplo Martín de Riquer, que desde luego se merece ese premio, y algunos más. O el padre Batllori, ¿no? que son gente que procede más del mundo de la erudición que de la creación. Y por terminar te daré mi opinión citando, como estamos hablando del tema Cataluña, a un prócer catalán que fue Tarradellas cuando vino hace 40 años, que ahora se han puesto mucho esas imágenes en televisión, diciendo con aquel ímpetu ya sos que aquí, Tarradellas decía que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. En cultura no. En la cultura se puede hacer el ridículo y además algunas veces parece que es aconsejable y beneficioso, como muestra el mundo del arte contemporáneo o la ceremonia de los premios Goya cada año, ¿no? O sea que algunas veces es incluso rentable. Bueno, yo cojo la frase, vamos, la idea que ha lanzado Alfredo, pero no voy a citar a Tarradellas, sino a Michi Panero, cuando decía en el desencanto, en la vida se puede ser todo menos coñazo. Bueno, esta cuestión se ha planteado... Estoy de acuerdo con es así, es fantástica. Entonces, digamos, el tema catalán es una brasa insufrible. Sí me gustaría decir una cosa con respecto a cómo tú has planteado la pregunta, que es el tema de la identidad cultural. La identidad es un hecho natural, existe y es excepcional. Lo que pasa es que mi experiencia es que la cultura lo que te enseña es que esa identidad es relativa, porque en cuanto tienes un conocimiento cultural amplio, precisamente de esas identidades te das cuenta que ni tu identidad es mejor, en todo caso es diferente, y que una de las enseñanzas de la cultura es que la identidad hay que relativizarla. Sin embargo, en este país, por motivos de índole política, más que cultural, se da una lectura a lo cultural relacionada con la identidad, potenciando mucho eso, y yo creo que a este país le iría mucho mejor si, en el marco que tenemos establecido, la identidad se entendiera como algo privado que se expresa públicamente y no se hiciera bandera de esa identidad, porque las banderas nos separan, en cierto sentido, aunque la pretensión no sea esa, y a mí la cultura lo que me ha enseñado es que las identidades son relativas. Y me gustaría incidir en eso, porque claro, muchas veces son bandera contra bandera o bandera con bandera, y la cultura no tiene bandera, o las tiene todas, y como todas no caben, pues es mejor no tener ninguna. Y se tiende a confundir además la identidad con la propiedad, que es un tema que a mí me preocupa particularmente. Sí, porque la identidad se patrimonializa. Claro. Y con a veces con lo peor del terruño, con lo más primario y primitivo, ¿no? En aras de defender el pequeño territorio. Además, los que hemos viajado, no a Barcelona, sino el resto de Cataluña, o sea, la identificación de ese terruño profundo es muy preocupante. Es muy preocupante. Entonces, a mí me sorprende y me parece incompatible con la cultura, porque la cultura te hace sospechar de todo eso, del nacionalismo, de esas cosas de la identidad,
sinceramente, yo creo que la única vez que yo me he emocionado ante una cosa, no diría patriótica, fue viendo un documental, Las Cajas Españolas, que trata sobre el tema del traslado de los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Es un documental dramatizado que cuenta, bueno, esa historia tremenda, ¿no? Y cómo cuando se abren las cajas españolas y aparece ese tesoro patrimonial, no español, porque ahí hay cuadros de Tiziano, de Tintoretto, de Rubens, pero es España. Y confieso que es de las ocasiones en las que yo me he emocionado de ser española, en ese detalle. Pero era sobre todo esa cultura cosmopolita, internacional, de un país que ha sufrido tanto su historia y que recuperaba parte de su patrimonio. Ese patrimonio con el que yo me identifico y el patrimonio de la lengua, la literatura. Yo me emociono y me siento orgullosa de ser española cuando leo a grandes obras de nuestra literatura. Ya está, ni banderas, ni cosas del terruño, ni nada de eso. Iba a hablar de la propiedad, pero aprovecho que habla de la emoción Eva para... ¿Por qué lloran tanto? Oye, ¿por qué? Porque yo siempre he sido muy llorica y últimamente me lo he prohibido. Yo, por ejemplo, cuando traje aquí hace 2 programas la película de Gonzalo Suárez, Remando al viento, yo esa película siempre que la pongo me la paso llorando, desde el principio hasta el final. Que además mi mujer dice, pero chico, ¿por qué lloras tanto que te va a dar? Por 2 motivos, porque llorar eso también es cultural. Llorar absuelve de tus pecados. Y por otra parte, el victimismo es un argumento que hoy lo tenemos en el eje del debate político, no solo en Cataluña, sino en otros ámbitos. Sí. Entonces, la cuestión aquí es que ellos se consideran que están afrentados por el resto de España. A mí uno de los columnistas que más me divierte hablando del tema catalán es Ramón de España, que me parece, aparte de que el apellido ya... Él es catalán, ¿no? Él es catalán, vive en Barcelona, es escritor, ¿cómo le van a hacer un DNI con ese apellido? Ha dirigido cine, es uno de los mayores expertos en cómics, o sea que... Y en televisión también, y en escrito mucho de televisión. Y él tiene tiene 3 libros sobre el tema este del delirio catalán que son fantásticos porque hace un poco el experimento mismo de Boadella, que es alzarse contra su propia tribu. Lo que es alucinante es que en los tiempos en los que estamos, y sobre todo en el ámbito cultural, que es lo que más extraña, que el discurso que se esté lanzando sea en clave tribal, cuando... La cultura es un patrimonio evidentemente colectivo, pero al que tú llegas individualmente y que precisamente fomenta el espíritu crítico. No hay nada más opuesto al espíritu crítico que la concepción tribal de las cosas, ¿no? Entonces, en este episodio estamos viendo cosas anacrónicas en el sentido ese, ¿no? Claro, es que, bueno, pero volviendo a lo del llanto... Boadella lo plasmó y lo clavó con Operación Ubú. Bueno, en su genialidad otro montaje, pero en el año 81 ya él contó esto en Operación. Claro, pero quizás no se entendió bien porque a mí hay una frase de Nicanor Parra que me entusiasma, ¿no? Que dice, la verdadera seriedad es cómica. Y Boadella hizo eso, o sea, hizo una obra donde se reía de la tribu, evidentemente la tribu no lo pudo soportar y de ahí todo el historia de Boadella, claro. Pero el mensaje de Boadella era muy profundo, aunque estuviera planteado en clave de humor. Sí. Yo insisto que, son los jefes de la tribu, o la dirección, o la élite del poder de la tribu la que no tolera a Boadella. Yo estoy seguro que 4 de cada 5 catalanes se parten de risa con Boadella, que por cierto es un catalán que lleva 35 años sin poder representar en Cataluña. Él lo dijo el otro día en televisión, juré que no sé si 35 años. Bueno, desde un presidente que está ahí detrás, desde entonces habría que ver cuándo fue. Lo que pasa que apartado, pero, y fuera del sistema. Sí, él decía que cogía el AVE, o sea, o el AVE, o el tren, o el avión, que iba de su casa a Madrid, de Madrid. Quería apuntar yo algo más sobre el llanto porque sé que me parece una cuestión cultural también. La televisión, naturalmente, es la que está marcando la pauta cultural. Sí. Si la gente, en vez de ese tiempo de televisión, lo dedicara a la lectura de cualquier literatura, estoy seguro que no lloraría tanto. La gente llora porque ve llorar en televisión el Masterchef y el Gran Hermano y estas cosas que se pasan el día llorando, entonces la gente dice que hay que llorar. Entonces es una cuestión de superficialidad y de inmadurez. Entonces, es que yo vea que todo el mundo llora tanto a la primera, además de lo del victimismo, desde luego, lo del victimismo yo creo que tiene que ver con la relación de premios que yo daba antes, ¿no? El famoso refrán que no llora no mama. Porque me parece que es una cuestión cultural. Pero de una cultura epidérmica, eso de superficialidad, de expresar los sentimientos sin ningún pudor. A mí me enseñaron ya que los hombres no lloraban, sino que había que llorar cuando había que llorar, ¿no? Otro asunto, Alfredo, que quería. El comportamiento de los intelectuales, porque sabemos, en fin,
por ejemplo, las empresas. Vamos a poner un recuerdo que tengo, y vosotros creo que también, cuando Lara... José Manuel Lara vino al programa Pido la Palabra en el año 2013. Vamos a ver un momento, es un minuto, la pregunta y lo que responde él. Digo, por una empresa muy vinculada a la cultura como es la Editorial Planeta. Vamos a verlo. Usted dice en una entrevista que si se independizara Cataluña, a usted no solamente se tendría que ir, sino que lo echarían directamente. Y además dice que en el caso de que eso sucediera, pues que sus empresas usted la trasladaría pues a Madrid, a Zaragoza o a Cuenca. Entonces mi pregunta es, en primer lugar, ¿usted cree que eso puede llegar a suceder? Y si sucediese, tomando en cuenta que su padre era o es sevillano, ¿por qué no la trasladaría a Andalucía, las empresas? A ver, le empiezo por el final. Si sucediese no sería ni Madrid, ni Zaragoza, ni Cuenca. Sería Sevilla. Esto lo que pasa es que mejor no dar pistas. ¿Eh? Pero... Segunda cosa que quiero matizar. Yo dije que yo lo tendría más fácil. Porque siendo una industria cultural basada en el idioma, no hay ninguna empresa cultural que esté en el extranjero. Y el idioma oficial sería del resto de España. En Cataluña sería el catalán. Nosotros mismos somos casi líderes de la edición en francés en Francia. Tenemos 27 editoriales en Francia, el 24% del mercado. Pero la sede está en Francia, porque no tiene ningún sentido una editorial francesa con sede en Sevilla. Pues no lo tendría una editorial de lengua española. Bueno, cuando esto lo decía José Manuel Lara, y su mujer me lo ha confirmado después, por lo bajín y le decían todo, muy bien, José Manuel, muy bien, dando. Y decía, pero decirlo también vosotros, lo que dijo Borrell en la famosa manifestación. Sí. Esto que has traído a colación me parece extraordinario porque, hombre, a su padre, la ilusión que le hacía a su padre, tener una calle en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es que cuando se cambió el domicilio de Planeta, en la Cámara de Comercio de Sevilla sí que dijo que sería, yo no sé si es que tenían presente estas palabras o no, pero ningún político, ningún gestor, no ya sevillano, sino andaluz, ha ofrecido ni Sevilla, ni por ejemplo Málaga, que es la capital de provincia andaluza que más hace por el libro y por la literatura. Como se, no sé si es que aquí estamos muy sobrados de industria cultural o es que están pensando... ¿Has echado de menos que haya salido alguien diciendo...? ¿Cómo que he echado de menos? Habría que darle alguna colleja o a alguien que se la dé él solo. Vamos, me ha parecido inaudito que tenga que ser la Cámara de Comercio la que lo diga. ¿Y los responsables culturales y políticos de Andalucía dónde están? Hombre, además, verás que la Editorial Planeta tiene, además, la Fundación José Manuel Lara aquí, o sea, que tiene unos vínculos muy económicos y, sobre todo, emocionales. O sea, está muy presente. Yo he publicado en esa editorial y, por ejemplo, tiene una colección de poesía excepcional, ¿no? La colección Mandalia. O sea, que está todo como a huevo, se diría, ¿no? Para que hubiera ocurrido. ¿Y qué sentido tiene el nacionalismo en una... Tú que escribes ya en digital, bueno, todo se lee en digital, ¿qué sentido tiene cuando se han derribado fronteras económicas y culturales precisamente con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues mira, yo creo que si lo vemos en términos marxistas, aunque parezca una paradoja, se entiende. Es decir, mi opinión es que detrás de esa revolución de las sonrisas, ¿no?, como le llaman los defensores del procés, lo que hay es una cuestión patrimonial. Es decir, ese es el pecado, o sea, coger algo tan sensible como la identidad particular, aunque se exprese colectivamente, y utilizarla para justificar ciertas cosas y la apropiación al final, porque todo este debate sobre... Es increíble, pero el debate sobre el idioma, que yo creo que en España está muy superado y que el catalán es un idioma muy respetado y que todo el mundo entiende que se habla en Cataluña, nadie, creo, salvo que sea Cerril, puede pensar lo contrario, acaba en una hacienda tributaria propia. Ese salto es el que explica qué motivos hay detrás, a partir, además de una cuestión que es su autoabsolución, ¿no? Porque hay que recordar que la élite política catalana ha estado con unos usos y costumbres no muy edificantes y eso también palpita ahí. Entonces, el nacionalismo es una cosa perversa porque utiliza sentimientos que pueden ser naturales, los mantiene como primarios y después los traduce en cuestiones absolutamente prosaicas, que es el dinero. Entonces, claro, si de verdad tú tienes interés por la cultura, ese salto
es absolutamente obsceno. Claro, no tiene ningún sentido. Efectivamente, todo esto está basado en esa historia, o sea, en una historia económica, después disfrazada de 1000 mentiras y de una sugestión colectiva que, insisto, me deja absolutamente sorprendida. Y que si rastreas en la historia, te das cuenta de que todo ese discurso victimista es increíble, porque, vamos a ver, estamos en una comunidad autónoma, en una región que sí tendría que haber reivindicado ese victimismo a lo largo de la historia. O sea, el siglo XIX se le aporta muchísimo a Cataluña, ¿eh? Mientras que Andalucía se queda como el siglo de España, allí se apuesta por la industria del algodón, por ejemplo, ¿no? Con los aranceles proteccionistas, y el País Vasco se le apoya en la industria siderúrgica. Después, en el franquismo, que echan manos ellos de ese tópico, como si España estuviera identificada con ese franquismo, también se le apoyó muchísimo, mientras que el resto de España, en fin, sí, me parece que es una mentira sostenida y disfrazada con ese imaginario perverso. Pero al nacionalismo sí hay que reconocerle una cuestión, que es su habilidad fenicia, ¿no? Que es, sí, al nacionalismo, claro, digo, no a los catalanes, porque la perversión de los conceptos muchas veces se ha instalado cuando se habla de este tema, que es gente que ha vivido en Cataluña, que se ha criado en Cataluña, después han venido a trabajar en Andalucía. Cuando tú hablas con ellos, lo que te cuentan es que gran parte de la élite nacionalista era tan franquista. Claro. O sea, que ese debate de ellos, nosotros... Franco fue allí 17 veces, bueno, lo cuenta Pérez Andújar en el libro Catalanes Todos, y el Barça Club de Fútbol le dio 2 veces la medalla. Sí, y Barcelona fue la provincia española que más voluntarios dio a Franco de toda España. Pero yo quería introducir un matiz en lo que ha dicho Carlos, de que el idioma, que nadie discute ya, que el idioma catalán, pero no se discute ya ni se discutía en el año 67, por dar un dato. En el año 67, el amigo Ramón Soler me envió el otro día una fotocopia del diario La Vanguardia, que entonces se llamaba La Vanguardia Española, que también cambian de nombre con una facilidad tremenda, igual que este Raúl Romeva se ha puesto una diéresis en la U. Sí. No sé si es que quiere ser austrohúngaro ahora. Pero nórdico. Sí. En el año 67, esta información de La Vanguardia informaba de cómo las escuelas municipales de Cataluña ofrecían gratis 5 horas de catalán a la semana a todo el que quisiera aprender el idioma, y lo que informaba la Vanguardia era de que esa iniciativa acogía muy favorablemente, que iba muchísima gente. Es que parece que, vamos a ver, el catalán durante la dictadura lo que no sería idioma oficial, pero prohibido no estuvo nunca jamás en ningún sitio. Se editó en catalán, se leía en catalán, se hablaba en catalán, se escribía en catalán, había concursos de poesía y de prosa y de teatro en catalán, se representaba teatro en catalán, y lo que no se puede decir es tantas mentiras como estamos escuchando últimamente. Sin embargo, ahora que el español de Cervantes es idioma oficial en Cataluña, sí está prohibido. Se prohíbe rotular y te multan. O sea, que no vayamos a contar la historia al revés. Más sobre el idioma. Al presidente de la Generalidad lo he escuchado en los últimos días hablar en francés, en inglés, en catalán y en español, pero estoy echando de menos que lo haga en occitano. Debe de hablar en occitano, puesto que la papeleta del referéndum iba en 2 idiomas, claro, y uno de ellos en 3 idiomas, español, catalán y occitano, bueno, ¿no? O sea, que ese idioma, yo creo que lo están abandonando mucho ese flanco de los idiomas. Sí, estoy muy atento escuchándoos porque me gusta cómo lo estáis contando, y esa mirada también sosegada. Charo Gutiérrez tiene ahora su momento, y es ella la que manda. De gloria. Y es ella la que Bueno, es un placer escucharos, además. Lo que estáis diciendo me parece interesantísimo, pero vamos a ver unas respuestas a preguntitas muy cortas que vais a compartir los 3. Respuesta a la misma pregunta, ¿de acuerdo? La vais haciendo de manera sucesiva. ¿Las banderas ayudan o entorpecen, Alfredo? Las banderas son como las armas, como las herramientas y como los antibióticos, según cómo se utilicen. Lo que no puede ser es lo que se está diciendo estos días, de que todas las banderas son iguales. No es lo mismo una bandera pirata que una bandera de un país civilizado. No es lo mismo una bandera constitucional que una aconstitucional o incluso inconstitucional. Eva. A mí me parece que entorpecen, sin duda. Yo insisto en mi asombro. Es que no entiendo este país lleno de banderas. Me parece que las banderas son vendas. Y más allá de, bueno, la significación que tienen, bueno, geográficamente, no le veo sentido. ¿Carlos? Hombre, las banderas son metáforas, ¿no? Y como metáforas pueden ser, como ha dicho Alfredo, utilizadas, no son todas iguales. A mí, particularmente, las banderas me parecen trapos. Por seguir contigo, Carlos, ¿quién es para ti en estos momentos una persona cuerda? ¿Con respecto a este tema? Sí.
Hombre, yo creo que el libro que va a salir de Sabater y lo que Sabater ha dicho hasta ahora del tema, teniendo en cuenta qué es lo que ha hecho Sabater, su trayectoria intelectual, me parece que es una opinión a tener muy en cuenta y muy cuerda. ¿Sí? ¿Eva? Yo siempre caballero Bonal, me parece una persona absolutamente lúcida y precisamente él vivió un tiempo allí, en Barcelona, también se lo han querido apropiar, por cierto, y me parece que siempre tiene la respuesta, eso, de alguien sabio. Bueno, Alfredo. Cualquier ciudadano que tenga sentido común. Bueno. ¿No dices un nombre? Cualquier ciudadano que tenga sentido común. Sí, voy a hacer una aclaración para que no cause demasiado optimismo esta cosa que yo digo. Mi padre, que es la persona con más sentido común que yo he conocido en mi vida, siempre me advertía: niño, es el menos común de los sentidos. Alfredo, ¿qué referéndum convocarías en España y que nadie se atreve a plantear? Uy, sí hay que sancionar la estupidez. O por lo menos a quien alardea de ignorancia, que se le sancione fiscalmente, de alguna manera. Hombre, date cuenta que el hombre... voy a añadir algo. El hombre más sabio de su época fue el filósofo el que dijo: solo sé que no sé nada, porque mientras se van adquiriendo conocimiento eres consciente de todos los que te faltan. Vale. Entonces, el colmo ya es alardear de ignorancia. Eva. Pues yo iba un poco en la línea de Alfredo, porque haría una auditoría cultural a ciertos políticos, por ejemplo. Yo creo que se le tiene mucho miedo a la cultura en este país precisamente por eso, ¿no? Y que creo que la ignorancia campea a sus anchas. Bueno, Carlos. Hombre, yo creo que el debate que subyace aquí es un debate al que no hay que tener miedo y que hay que plantearse, y podría ser motivo de referéndum, es si el estado de las autonomías que tenemos es válido o no, lo cual no implica su eliminación forzosamente, sí plantear una reforma en el sentido que la sociedad quiera. Pero yo creo que ese debate hay que afrontarlo sin miedo. ¿Puedo citar al hilo de lo que dice muy breve, Carlos, muy breve, Alfredo, a Javier Gomá, que es el filósofo de moda y de referencia, que el más optimista en todas las encuestas que ha participado, dice que ojalá y esto sirva para que salga una vacuna. Bueno, ahora menos de un minuto para los tres, nos tenéis que contar por qué habéis elegido el libro que habéis elegido. Pero, Eva. Libro expresamente sobre el tema. No, pero digo sobre el tema claro, claro, menos de un minuto. Medio minuto. Eva, vamos a ver, ¿qué pasa en Cataluña de Chávez Nogales? Nuestro amigo Chávez Nogales, que hace poco tuvimos las excepcionales jornadas sobre él. Bueno, me parece que leyendo esos reportajes, él da una serie de claves. Él era una persona con una mirada bueno, muy sensata, muy certera, y estos días repasando esos reportajes me he dado cuenta de que perfectamente se puede trasladar a la situación actual. Sí. Totalmente extrapolable. Sí. Alfredo, filología catalana, memorias de un disidente. Hombre, porque sospecho que Javier Pericay es de los autores que tiene que descubrir el gran público. Tengo esa sospecha. Es un gran escritor, estos son sus memorias, a pesar de que es un hombre joven, y viene muy al hilo porque su especialidad era filología catalana y decía que cómo se podía consentir una universidad pública que tuviera un departamento con más profesores que alumnos, que era el caso de filología catalana. Naturalmente eso le ha costado vivir en Cataluña, él vive ya en Mallorca, pero yo aconsejo todos sus libros de Javier Pericay, de verdad. Carlos, de Cataluña y España. Adolfo Sotelo Vázquez. Sí, bueno, cuéntanos. Este libro es un libro que explica bastante bien cómo no hay oposición entre la cultura catalana y el resto de España. Es un libro que te cuenta cómo desde la generación del 98 hasta aquí las relaciones de escritores entre uno y otros mundos, por decirlo así, que son los términos que ellos utilizan, son fluidas, son correctas y son maravillosas, ¿no? Y entonces es un libro que rompe un poco esa idea de nosotros y ellos. Muy bien. Tomamos nota de los tres. Pues muy bien, ahí están las reseñas bibliográficas, que se note que tenemos aquí a tres periodistas que leen. Bueno, a ver cómo habéis quedado en la foto, nuestro fotomatón. Es el día que menos he hablado yo. Sí, qué raro. No, porque... Carlos y yo estamos de acuerdo en que pongáis solo las de Eva. A ver, sí, vamos, las fotos de vuestro paso por aquí. Vamos a ver cómo han quedado. Pues ahí queda un homenaje. Fotomatón de color. Un fotomatón de color, homenaje a Warhol. Precioso. Bueno, Carlos, Eva y Alfredo, ha sido un placer como siempre. Y os seguiremos leyendo. Búsquenlos en Crónica Global, en ABC o los periódicos en los que escribe Eva, y en F también la mirada de Alfredo. A mí en el limbo. Bueno, gracias a los tres. Echamos el cierre ya y lo hacemos de la mano de Leonard Cohen, que hoy hace un año que nos dejó. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si lo desean. Hasta mañana. Adiós. I'm your man.
If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. If you want to try another kind of love, I'll wear an old man's mask for you. Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV, la buena televisión. En el largo proceso por el intento de separación de España de una parte de catalanes, nos han venido contando, y siguen en ello, y persisten, todos los pormenores de lo que supondría la independencia. La salida de más de 1000 empresas, el descenso del turismo, las repercusiones en el agro catalán, especialmente el sector de la avellana, el revuelo de los frailes de Montserrat, la montaña sagrada de Cataluña, el incremento de la venta de banderines chinos y hasta el temor a torcer la fortuna con la espantada del abruxador. Incluso nos han contado la posible vida en el talego que están llevando los del gobierno entrullado. Mas, siendo la identidad cultural lo primero que los nacionalistas esgrimen en su defensa, ¿cómo es que no se habla de la cultura? De lo que supondría la hipotética división territorial. Se cuestiona dónde jugaría el Barça y el Girona o el Tarraconense, pero nadie se pregunta, por ejemplo, ¿dónde actuarían las compañías de teatro catalanas que giran por todas las Españas? ¿O las productoras audiovisuales que copan la mayor parte de la producción en español? Pues bien, hoy queremos hablar de la cultura en Cataluña y en España, si es que la cultura no es multivariada y universal. El mundo de la cultura no permanece ajeno al debate generado en torno a la independencia de Cataluña. El ámbito de la creación y de las ideas no se había expresado hasta ahora con tal rotundidad y complejidad sobre el proceso independentista catalán. Serrat y Llach fueron un patrimonio cultural, político y sentimental, por ejemplo, para los catalanes, pero también para millones de ciudadanos del resto de España que se emocionaban con sus canciones y que las convirtieron en himnos a la democracia y a la emancipación personal. Fueron años en que Cataluña y España compartían referencias. Ahora sus voces se han separado. Mientras Serrat habla de gran fractura social a cuenta del proceso, su antes compañero de escenario y diputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, arremete contra él y contra todo el que apuesta por la unidad. Frases como el ADN catalán es mejor lo han catapultado a un radicalismo incomprensible para los que le seguían cuando cantaba que no quería banderas. También han defendido su postura claramente independentista la directora de cine Isabel Coixet y la actriz Núria Esper, mientras hay disparidad de criterios en familias como la de los Sardá. El gigante editorial Planeta es también un claro exponente de la oposición al independentismo. Resulta curioso que en una impresión de papeles Manolo Escobar se haya convertido en símbolo de la canción protesta para muchos frente a la estaca de Lluís Llach. Y para hablar de este asunto he invitado a 3 periodistas independientes, que no independentistas, y que paso a presentarles porque lo suyo es que entremos ya en materia. Alfredo Valenzuela, periodista de la agencia EFE, periodista salvaje. Bienvenido. Muchas Alfredo. gracias, Jesús, por la presentación. Eva Díaz Pérez, escritora, tiene ahora mismo recién publicado El color de los ángeles sobre Murillo, ha sido periodista del Mundo pues muchísimos años, ahora escribe donde la llaman y donde le piden trabajo, y yo la presentaría como periodista abrumadora, porque sabe de todo, está en todas partes y cumple con todo el mundo. Qué peligro. Bueno, gracias por el atributo. Bienvenida, ¿no? ya has estado aquí con nosotros. Y el tercer invitado sería Carlos Mármol, muchos años periodista en el Grupo Yolí, después en El Mundo, ahora en Crónica Global. Y me gustaría presentarlo como periodista impertinente. Hola, Jesús. Bienvenido. Bueno, así te hace llamar tú, ¿no? Sí, sí. Tengo que decir que el atributo no se me ocurrió a mí. Surgió cuando alguien me dijo que no tenía la actitud adecuada, pero bueno, es un atributo en el que me reconozco. Bueno. ¿Qué pensáis? La división, si llega a producirse, o este intento de división en lo cultural, que es lo que nos interesa en este momento, ¿perjudicaría o beneficiaría? ¿Quién saldría perdiendo si de llegara a producirse? Yo pienso que ellos, vamos, no me cabe la menor duda, entre la lengua de Cervantes y, en fin, la historia de nuestra cultura, a mí es que una de las cosas que me está dejando asombrada y que no paro de asombrarme como un entomólogo admirada ante un insecto, es
esa sensación, esa difusión de superioridad que expresan los catalanes. Y gente inteligente y lúcida, eso me está dejando muy asombrada. La mitad de los catalanes. La mitad de los catalanes, efectivamente, efectivamente. No deja de asombrarme, sinceramente. Hombre, la historia de la cultura española, evidentemente, Cataluña forma parte, sin duda, sin lugar a duda. Pero rastreamos un poco, y ya que estamos en Andalucía, la dosis bastante importante de presencia andaluza creo que es muy importante. Es verdad que ellos tienen la industria y desgraciadamente la cultura pues está demasiado mediatizada y dependiente del fenómeno industrial. Ahí sí que tendríamos un problema, pero no me cabe la menor duda de que si en el caso hipotético, que yo creo que no, pero bueno, de que se independizaran, quienes pierden son ellos. Yo me gustaría matizar una de las cosas que ha dicho Eva tan acertadamente como ella acostumbra, y es cuando dice que ellos tienen la industria. Y yo querría introducir ahí un matiz, y el matiz es que la industria está allí, pero ni la tienen ellos ni es de ellos, sí, es de todos los españoles por igual, que es lo que en definitiva se está debatiendo. Yo te daría un hecho y una opinión. ¿Por dónde quieres tú que empiece? Si quieres empiezo por el hecho de que quién pierde más. Si quieres empiece por el hecho porque los hechos hablan por sí solos y luego mi opinión, como las opiniones son como las narices, que cada uno tiene las suyas, pues yo también tengo la mía. El hecho es que he mandado a imprimir la relación del Premio Nacional de las Letras Españolas, que está dotado con 40.000 pavos, que no está mal, 40.000 euros. Es uno de los que tiene mejor bolsa. Exactamente, que salen de los impuestos de todos los españoles, desde el que se levanta a las 6 de la mañana para varear los olivos hasta la señora que se levanta a las 5 de la mañana para fregar oficinas, que pagan impuestos también, para que algunos escritores, en reconocimiento justo y merecido, se lleven 40.000 euros cada año. Desde el año 84, que está instituido este premio, hasta el año pasado, el premio ha sido otorgado a 13 veces a escritores catalanes, la mayoría de ellos en catalán, 13 veces, y 3 veces a escritores andaluces. Ese es el porcentaje. Yo no sé, tú que eres más de teatro que yo, sabrás si en el mundo del teatro funciona la cosa igual y en la misma proporción. Pero quiero recordar que del año 84 aquí son 32 veces que se ha dado el premio, 13 es casi la mitad de 32, sí. Es bastante más del 40%. Y se le ha dado a escritores catalanes. Claro, son tantos... ¿Andaluces quiénes han sido? Pues andaluces han sido, que yo recuerde, Francisco Ayala, Caballero Bonal y Lledó. Casi nada. Emilio Lledó. Emilio Lledó. Entonces, claro, al dárselo a los catalanes se permiten dárselo también a gente que está muy bien. Yo no estoy diciendo que no se lo merezcan, pero que son más del campo de la erudición, de eruditos, que del campo de la creación, como por ejemplo Martín de Riquer, que desde luego se merece ese premio, y algunos más. O el padre Batllori, ¿no? Quiero decir que son gente que procede más del mundo de la erudición que de la creación. Y por terminar te daré mi opinión citando, como estamos hablando del tema de Cataluña, a un prócer catalán que fue Tarradellas cuando vino hace 40 años, que ahora se han puesto mucho esas imágenes en televisión, diciendo con aquel ímpetu ya sos que aquí, Tarradellas decía que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. En cultura no. En la cultura se puede hacer el ridículo y además algunas veces parece que es aconsejable y beneficioso, como muestra el mundo del arte contemporáneo o la ceremonia de los premios Goya cada año, ¿no? O sea que algunas veces es incluso rentable. Bueno, yo cojo la frase, vamos, la idea que ha lanzado Alfredo, pero no voy a citar a Tarradellas, sino a Michi Panero, cuando decía en el desencanto, en la vida se puede ser todo menos coñazo. Bueno, esta cuestión se ha planteado... Estoy de acuerdo con es así, es fantástica. Entonces, digamos, el tema catalán es una brasa insufrible. Sí me gustaría decir una cosa con respecto a cómo tú has planteado la pregunta, que es el tema de la identidad cultural. La identidad es un hecho natural, existe y es excepcional. Lo que pasa es que mi experiencia es que la cultura lo que te enseña es que esa identidad es relativa, porque en cuanto tienes un conocimiento cultural amplio, precisamente de esas identidades te das cuenta que ni tu identidad es mejor, en todo caso es diferente, y que una de las enseñanzas de la cultura es que la identidad hay que relativizarla. Sin embargo, en este país, por motivos de índole política, más que cultural, se da una lectura a lo cultural relacionada con la identidad, potenciando mucho eso, y yo creo que a este país le iría mucho mejor si, en el marco que tenemos establecido, la identidad se entendiera como algo privado que se expresa públicamente y no se hiciera bandera de esa identidad, porque las banderas nos separan, en cierto sentido, aunque la pretensión no sea esa, y a mí la cultura lo que me ha enseñado es que las identidades son relativas.
Y me gustaría incidir en eso, porque claro, muchas veces son bandera contra bandera o bandera con bandera, y la cultura no tiene bandera, o las tiene todas, y como todas no caben, pues es mejor no tener ninguna. Y se tiende a confundir además la identidad con la propiedad, que es un tema que a mí me preocupa particularmente. Sí, porque la identidad se patrimonializa. Claro. Y con a veces con lo peor del terruño, con lo más primario y primitivo, ¿no? En aras de defender el pequeño territorio. Además, los que hemos viajado, no a Barcelona, sino el resto de Cataluña, o sea, la identificación de ese terruño profundo es muy preocupante. Es muy preocupante. Entonces, a mí me sorprende y me parece incompatible con la cultura, porque la cultura te hace sospechar de todo eso, del nacionalismo, de esas cosas de la identidad. Sinceramente, yo creo que la única vez que yo me he emocionado ante una cosa, no diría patriótica, fue viendo un documental, Las Cajas Españolas, que trata sobre el tema del traslado de los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil. Es un documental dramatizado que cuenta, bueno, esa historia tremenda, ¿no? Y cómo cuando se abren las cajas españolas y aparece ese tesoro patrimonial, no español, porque ahí hay cuadros de Tiziano, de Tintoretto, de Rubens, pero es España. Y confieso que es de las ocasiones en las que yo me he emocionado de ser española, en ese detalle. Pero era sobre todo esa cultura cosmopolita, internacional, de un país que ha sufrido tanto su historia y que recuperaba parte de su patrimonio. Ese patrimonio con el que yo me identifico, y el patrimonio de la lengua, la literatura. Yo me emociono y me siento orgullosa de ser española cuando leo a grandes obras de nuestra literatura. Ya está, ni banderas, ni cosas del terruño, ni nada de eso. Iba a hablar de la propiedad, pero aprovecho que habla de la emoción Eva para... ¿Por qué lloran tanto? Oye, ¿por qué? Porque yo siempre he sido muy llorica y últimamente me lo he prohibido. Yo, por ejemplo, cuando traje aquí hace 2 programas la película de Gonzalo Suárez, Remando al viento, yo esa película siempre que la pongo me la paso llorando, desde el principio hasta el final. Que además mi mujer dice, pero chico, ¿por qué lloras tanto que te va a dar algo? Por 2 motivos, porque llorar eso también es cultural. Llorar absuelve de tus pecados. Y por otra parte, el victimismo es un argumento que hoy lo tenemos en el eje del debate político, no solo en Cataluña, sino en otros ámbitos. Sí. Entonces, la cuestión aquí es que ellos se consideran que están afrentados por el resto de España. A mí uno de los columnistas que más me divierte hablando del tema catalán es Ramón de España, que me parece, aparte de que el apellido ya... ¿Cómo él es catalán, ¿no? Él es catalán, vive en Barcelona, es escritor, ¿cómo le van a hacer un DNI con ese apellido? Ha dirigido cine, es uno de los mayores expertos en cómics, o sea que... Y en televisión también, y ha escrito mucho de televisión. Y él tiene tiene 3 libros sobre el tema este del delirio catalán que son fantásticos, porque hace un poco el experimento mismo de Boadella, que es alzarse contra su propia tribu. Lo que es alucinante es que en los tiempos en los que estamos, y sobre todo en el ámbito cultural, que es lo que más extraña, que el discurso que se esté lanzando sea en clave tribal, cuando... La cultura es un patrimonio evidentemente colectivo, pero al que tú llegas individualmente y que precisamente fomenta el espíritu crítico. No hay nada más opuesto al espíritu crítico que la concepción tribal de las cosas, ¿no? Entonces, en este episodio estamos viendo cosas anacrónicas en el sentido ese, ¿no? Claro, es que, bueno, pero volviendo a lo del llanto... Boadella lo plasmó y lo clavó con Operación Ubú. Bueno, en su genialidad otro montaje, pero en el año 81 ya él contó esto en Operación. Claro, pero quizás no se entendió bien, porque a mí hay una frase de Nicanor Parra que me entusiasma, ¿no? Que dice, la verdadera seriedad es cómica. Y Boadella hizo eso, o sea, hizo una obra donde se reía de la tribu, evidentemente la tribu no lo pudo soportar, y de ahí todo el historia de Boadella, claro. Pero el mensaje de Boadella era muy profundo, aunque estuviera planteado en clave de humor. Yo insisto que son los jefes de la tribu, o la dirección, o la élite del poder de la tribu la que no tolera a Boadella. Yo estoy seguro que 4 de cada 5 catalanes se parten de risa con Boadella, que por cierto es un catalán que lleva 35 años sin poder representar en Cataluña. Él lo dijo el otro día en televisión, juré que no sé si 35 años. Bueno, desde un presidente que está ahí detrás, desde entonces habría que ver cuándo fue. Lo que pasa que apartado, pero, y fuera del sistema. Sí, él decía que cogía el AVE, o sea, o el AVE, o el tren, o el avión, que iba de su casa a Madrid, de Madrid. Quería apuntar yo algo más sobre el llanto, porque sí que me parece una cuestión cultural también. La televisión, naturalmente, es la que está marcando la pauta
cultural. Sí. Si la gente, en vez de ese tiempo de televisión, lo dedicara a la lectura de cualquier literatura, estoy seguro que no lloraría tanto. La gente llora porque ve llorar en televisión el Masterchef y el Gran Hermano y estas cosas que se pasan el día llorando, entonces la gente dice que hay que llorar. Entonces es una cuestión de superficialidad y de inmadurez. Entonces, que yo vea que todo el mundo llora tanto a la primera, además de lo del victimismo, desde luego, lo del victimismo yo creo que tiene que ver con la relación de premios que yo daba antes, ¿no? El famoso refrán, quien no llora no mama. Porque me parece que es una cuestión cultural, pero de una cultura epidérmica, eso de superficialidad, de expresar los sentimientos sin ningún pudor. A mí me enseñaron ya que los hombres no lloraban, sino que había que llorar cuando había que llorar, ¿no? Otro asunto, Alfredo, que quería. El comportamiento de los intelectuales, porque sabemos, en fin, por ejemplo, las empresas. Vamos a poner un recuerdo que tengo, y vosotros creo que también, cuando Lara... José Manuel Lara vino al programa Pido la Palabra en el año 2013. Vamos a ver un momento, es un minuto, la pregunta y lo que responde él. Digo, por una empresa muy vinculada a la cultura como es la Editorial Planeta. Vamos a verlo. Usted dice en una entrevista que si se independizara Cataluña, a usted no solamente se tendría que ir, sino que lo echarían directamente. Y además dice que en el caso de que eso sucediera, pues que sus empresas usted la trasladaría pues a Madrid, a Zaragoza o a Cuenca. Entonces mi pregunta es, en primer lugar, ¿usted cree que eso puede llegar a suceder? Y si sucediese, tomando en cuenta que su padre era o es sevillano, ¿por qué no la trasladaría a Andalucía, las empresas? A ver, le empiezo por el final. Si sucediese no sería ni Madrid, ni Zaragoza, ni Cuenca. Sería Sevilla. Esto lo que pasa es que mejor no dar pistas. Pero... Segunda cosa que quiero matizar. Yo dije que yo lo tendría más fácil. Porque siendo una industria cultural basada en el idioma, no hay ninguna empresa cultural que esté en el extranjero. Y el idioma oficial sería del resto de España. En Cataluña sería el catalán. Nosotros mismos somos casi líderes de la edición en francés en Francia. Tenemos 27 editoriales en Francia, el 24% del mercado. Pero la sede está en Francia, porque no tiene ningún sentido una editorial francesa con sede en Sevilla. Pues no lo tendría una editorial de lengua española. Bueno, cuando esto lo decía José Manuel Lara, y su mujer me lo ha confirmado después, por lo bajini le decían todos, muy bien, José Manuel, muy bien, dando. Y decía, pero decidlo también vosotros, lo que dijo Borrell en la famosa manifestación. Sí. Esto que has traído a colación me parece extraordinario porque, hombre, a su padre, la ilusión que le hacía a su padre, tener una calle en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero es que cuando se cambió el domicilio de Planeta, en la Cámara de Comercio de Sevilla sí que dijo que sería yo no sé si es que tenían presente estas palabras o no, pero ningún político, ningún gestor, no ya sevillano, sino andaluz, ha ofrecido ni Sevilla, ni por ejemplo Málaga, que es la capital de provincia andaluza que más hace por el libro y por la literatura. Como no sé si es que aquí estamos muy sobrados de industria cultural o es que están pensando... ¿Has echado de menos que haya salido alguien diciendo...? ¿Cómo que he echado de menos? Habría que darle alguna colleja o a alguien que se la dé él solo. Vamos, me ha parecido inaudito que tenga que ser la Cámara de Comercio la que lo diga. ¿Y los responsables culturales y políticos de Andalucía dónde están? Hombre, además, verás que la Editorial Planeta tiene, además, la Fundación José Manuel Lara aquí, o sea, que tiene unos vínculos muy económicos y, sobre todo, emocionales. O sea, está muy presente. Yo he publicado en esa editorial y, por ejemplo, tiene una colección de poesía excepcional, ¿no? La colección Mandalia. O sea, que está todo como a huevo, se diría, ¿no? Para que hubiera ocurrido. ¿Y qué sentido tiene el nacionalismo en una... Tú que escribes ya en digital, bueno, todo se lee en digital, ¿qué sentido tiene cuando se han derribado fronteras económicas y culturales precisamente con las nuevas tecnologías, ¿no? Pues mira, yo creo que si lo vemos en términos marxistas, aunque parezca una paradoja, se entiende. Es decir, mi opinión es que detrás de esa revolución de las sonrisas, ¿no?, como le llaman los defensores del procés, lo que hay es una cuestión patrimonial. Es decir, ese es el pecado. O sea, coger algo tan sensible como la identidad particular
aunque se exprese colectivamente, y utilizarla para justificar ciertas cosas y la apropiación al final, porque todo este debate sobre... Es increíble, pero el debate sobre el idioma, que yo creo que en España está muy superado y que el catalán es un idioma muy respetado y que todo el mundo entiende que se habla en Cataluña, nadie, creo, salvo que sea Cerril, puede pensar lo contrario, acaba en una hacienda tributaria propia. Ese salto es el que explica qué motivos hay detrás, a partir, además de una cuestión que es su autoabsolución, ¿no? Porque hay que recordar que la élite política catalana ha estado con unos usos y costumbres no muy edificantes y eso también palpita ahí. Entonces, el nacionalismo es una cosa perversa porque utiliza sentimientos que pueden ser naturales, los mantiene como primarios y después los traduce en cuestiones absolutamente prosaicas, que es el dinero. Entonces, claro, si de verdad tú tienes interés por la cultura, ese salto es absolutamente obsceno. Claro, no tiene ningún sentido. Efectivamente, todo esto está basado en esa historia, o sea, en una historia económica, después disfrazada de 1000 mentiras y de una sugestión colectiva que, insisto, me deja absolutamente sorprendida. Y que si rastreas en la historia, te das cuenta de que todo ese discurso victimista es increíble, porque, vamos a ver, estamos en una comunidad autónoma, en una región que sí tendría que haber reivindicado ese victimismo a lo largo de la historia. O sea, el siglo XIX se le aporta muchísimo a Cataluña, ¿eh? Mientras que Andalucía se queda como el siglo de España, allí se apuesta por la industria del algodón, por ejemplo, ¿no? Con los aranceles proteccionistas, y el País Vasco se le apoya en la industria siderúrgica. Después, en el franquismo, que echan manos ellos de ese tópico, como si España estuviera identificada con ese franquismo, también se le apoyó muchísimo, mientras que el resto de España, en fin, sí, me parece que es una mentira sostenida y disfrazada con ese imaginario perverso. Pero al nacionalismo sí hay que reconocerle una cuestión, que es su habilidad fenicia, ¿no? Que es, sí, al nacionalismo, claro, digo, no a los catalanes, porque la perversión de los conceptos muchas veces se ha instalado cuando se habla de este tema, que es gente que ha vivido en Cataluña, que se ha criado en Cataluña, después han venido a trabajar en Andalucía. Cuando tú hablas con ellos, lo que te cuentan es que gran parte de la élite nacionalista era tan franquista. Claro. O sea, que ese debate de ellos, nosotros... Franco fue allí 17 veces, bueno, lo cuenta Pérez Andújar en el libro Catalanes Todos, y el Barça Club de Fútbol le dio 2 veces la medalla. Sí, y Barcelona fue la provincia española que más voluntarios dio a Franco de toda España. Pero yo quería introducir un matiz en lo que ha dicho Carlos, de que el idioma que nadie discute ya, que el idioma catalán, pero no se discute ya ni se discutía en el año 67, por dar un dato. En el año 67, el amigo Ramón Soler me envió el otro día una fotocopia del diario La Vanguardia, que entonces se llamaba La Vanguardia Española, que también cambian de nombre con una facilidad tremenda, igual que este Raúl Romeva se ha puesto una diéresis en la U. Sí. No sé si es que quiere ser austrohúngaro ahora. Pero nórdico. Sí. En el año 67, esta información de La Vanguardia informaba de cómo las escuelas municipales de Cataluña ofrecían gratis 5 horas de catalán a la semana a todo el que quisiera aprender el idioma, y lo que informaba la Vanguardia era de que esa iniciativa acogía muy favorablemente, que iba muchísima gente. Es que parece que, vamos a ver, el catalán durante la dictadura lo que no sería idioma oficial, pero prohibido no estuvo nunca jamás en ningún sitio. Se editó en catalán, se leía en catalán, se hablaba en catalán, se escribía en catalán, había concursos de poesía y de prosa y de teatro en catalán, se representaba teatro en catalán, y lo que no se pueden decir es tantas mentiras como estamos escuchando últimamente. Sin embargo, ahora que el español de Cervantes es idioma oficial en Cataluña, sí está prohibido. Se prohíbe rotular y te multan. O sea, que no vayamos a contar la historia al revés. Más sobre el idioma. Al presidente de la Generalidad lo escuché en los últimos días hablar en francés, en inglés, en catalán y en español, pero estoy echando de menos que lo haga en occitano. Debe de hablar en occitano, puesto que la papeleta del referéndum iba en 2 idiomas, claro, y uno de ellos en 3 idiomas, español, catalán y occitano, bueno, ¿no? O sea, que ese idioma, yo creo que lo están abandonando mucho ese flanco de los idiomas. Sí, estoy muy atento escuchando porque me gusta cómo lo estáis contando y esa mirada también sosegada. Charo Gutiérrez tiene ahora su momento y es ella la que manda. De gloria. Y es ella la que Bueno, es un placer escucharos, además. Lo que estáis diciendo me parece interesantísimo, pero vamos a ver unas respuestas a preguntitas muy cortas que vais a compartir los 3.
respuesta a la misma pregunta, ¿de acuerdo? Lo vais haciendo de manera sucesiva. ¿Las banderas ayudan o entorpecen, Alfredo? Las banderas son como las armas, como las herramientas y como los antibióticos, según cómo se utilicen. Lo que no puede ser es lo que se está diciendo estos días de que todas las banderas son iguales. No es lo mismo una bandera pirata que una bandera de un país civilizado. No es lo mismo una bandera constitucional que una aconstitucional o incluso inconstitucional. Eva. A mí me parece que entorpecen, sin duda. Yo insisto en mi asombro. Es que no entiendo este país lleno de banderas. Me parece que las banderas son vendas. Y más allá de, bueno, la significación que tienen, bueno, geográficamente, no le veo sentido. ¿Carlos? Hombre, las banderas son metáforas, ¿no? Y como metáforas pueden ser, como ha dicho Alfredo, utilizadas, no son todas iguales. A mí, particularmente, las banderas me parecen trapos. Por seguir contigo, Carlos, ¿quién es para ti en estos momentos una persona cuerda? Con respecto a este tema, Sí. hombre, yo creo que el libro que va a salir de Savater y lo que Savater ha dicho hasta ahora del tema, teniendo en cuenta qué es lo que ha hecho Savater, su trayectoria intelectual, me parece que es una opinión a tener muy en cuenta y muy cuerda. Sí. ¿Eva? Yo siempre Caballero Bonal, me parece una persona absolutamente lúcida y precisamente él vivió un tiempo allí, en Barcelona, también se lo han querido apropiar, por cierto, y me parece que siempre tiene la respuesta, eso, de alguien sabio. Bueno, Alfredo. Cualquier ciudadano que tenga sentido común. Bueno. ¿No dices un nombre? Cualquier ciudadano que tenga sentido común. Sí, voy a hacer una aclaración para que no cause demasiado optimismo esta cosa que yo digo. Mi padre, que es la persona con más sentido común que yo he conocido en mi vida, siempre me advertía: niño, es el menos común de los sentidos. Alfredo, ¿qué referéndum convocarías en España y que nadie se atreve a plantear? Uy, si hay que sancionar la estupidez. O por lo menos a quien alardea de ignorancia, que se le sancione fiscalmente, de alguna manera. Hombre, date cuenta que... voy a añadir algo. El hombre más sabio de su época fue el filósofo el que dijo: solo sé que no sé nada, porque mientras se van adquiriendo conocimiento eres consciente de todos los que te faltan. Vale. Entonces, el colmo ya es alardear de ignorancia. Eva. Pues yo iba un poco en la línea de Alfredo, porque haría una auditoría cultural a ciertos políticos, por ejemplo. Yo creo que se le tiene mucho miedo a la cultura en este país precisamente por eso, ¿no? Y que creo que la ignorancia campea a sus anchas. Bueno, Carlos. Hombre, yo creo que el debate que subyace aquí es un debate al que no hay que tener miedo y que hay que plantearse, y podría ser motivo de referéndum, es si el estado de las autonomías que tenemos es válido o no, lo cual no implica su eliminación forzosamente, sí plantear una reforma en el sentido que la sociedad quiera. Pero yo creo que ese debate hay que afrontarlo sin miedo. ¿Puedo citar al hilo de lo que dice muy breve, Carlos, muy breve, Alfredo, a Javier Gomá, que es el filósofo de moda y de referencia, que el más optimista en todas las encuestas que ha participado, dice que ojalá y esto sirva para que salga una vacuna. Bueno, ahora menos de un minuto es para los tres, nos tenéis que contar por qué habéis elegido el libro que habéis elegido. Pero, Eva. Libro expresamente sobre el tema. No, pero digo sobre el tema de... Claro, menos de un minuto. Medio minuto. Eva, vamos a ver, ¿qué pasa en Cataluña de Chávez Nogales? Nuestro amigo Chávez Nogales, que hace poco tuvimos las excepcionales jornadas sobre él. Bueno, me parece que leyendo esos reportajes, él da una serie de claves. Él era una persona con una mirada bueno, muy sensata, muy certera, y estos días repasando esos reportajes me he dado cuenta de que perfectamente se puede trasladar a la situación actual. Sí. Totalmente extrapolable. Sí. Alfredo, filología catalana, memorias de un disidente. Hombre, porque sospecho que Javier Pericay es de los autores que tiene que descubrir el gran público. Tengo esa sospecha. Es un gran escritor, estos son sus memorias, a pesar de que es un hombre joven, y viene muy al hilo porque su especialidad era filología catalana y decía que cómo se podía consentir una universidad pública que tuviera un departamento con más profesores que alumnos, que era el caso de filología catalana. Naturalmente eso le ha costado vivir en Cataluña, él vive ya en Mallorca, pero yo aconsejo todos sus libros de Javier Pericay, de verdad. Carlos, de Cataluña y España. Adolfo Sotelo Vázquez. Sí, bueno, este libro es un libro que explica bastante bien cómo no hay oposición entre la cultura catalana y el resto de España. Es un libro que te cuenta cómo desde la generación del 98 hasta aquí las relaciones de escritores entre uno y otros mundos, por decirlo así, que son los términos que ellos utilizan, son fluidas, son correctas y son maravillosas, ¿no? Y entonces es un libro que rompe un poco esa idea de nosotros y ellos. Muy bien. Tomamos nota de los tres. Pues muy bien, ahí están las reseñas bibliográficas, que se note que tenemos aquí a tres periodistas que leen
Bueno, a ver cómo habéis quedado en la foto, ¿eh? Nuestro fotomatón. Es el día que menos he hablado yo. Sí, Qué raro. No, porque... Un momento. Carlos y yo estamos de acuerdo en que pongáis solo las de Eva. A ver, sí, vamos, no, las fotos de vuestro paso por aquí. Vamos a ver cómo han quedado. Bueno, pues ahí quedan un homenaje... fotomatón de color. Un fotomatón de color, homenaje a Warhol. Precioso. Está bien, pop, está bien. Bueno, Carlos, Eva y Alfredo, ha sido un placer como siempre y os seguiremos leyendo, búsquenlos en Crónica Global, en ABC o los periódicos en los que escribe Eva y en F también la mirada de Alfredo. A mí en el limbo. Bueno, gracias a los tres. A Echamos vosotros. el cierre ya y lo hacemos de la mano de Leonard Cohen, que hoy hace un año que nos dejó. A las 11:15 de la noche nos pueden volver a ver si lo desean. Hasta mañana. Adiós. I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. If you want to try another kind of love, I'll wear an